Esta es la segunda parte de nuestro podcast. Estamos conversando con Edwin Sánchez, artista colombiano. Hemos estado hablando sobre su trayectoria, sus metodologías y sobre un montón de cosas muy interesantes que rodean su obra. Doy inicio a la siguiente pregunta, y es que queremos ahondar en este término de la experiencia. Entendemos que hacer un trabajo de campo con estas características tan específicas implica una responsabilidad bastante elevada. Podemos percibir que este proyecto artístico se ha convertido en un proyecto de vida y de alguna manera te han construido como persona. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje durante todos estos años? ¿Y tienes alguna anécdota en exclusiva que te gustaría compartir? El aprendizaje es que yo tuve un momento en que estaba como en un pico en el medio del arte, una cuestión, un pico de visibilidad, ¿sí? Y digamos que ese pico de visibilidad correspondía a la tendencia que se estaba dando en el arte en ese momento, ¿sí? Como en el 2010, 12 más o menos, ¿sí? Entonces llegó un momento en que tenía exposiciones por todo lado, por todo lado. Eso no significa que uno venda, ni que uno le paguen por exponer, simplemente tenía exposiciones por todo lado. Entonces, la visibilidad, lo que quiero decir, la visibilidad no significa o no garantiza dinero. Ese es su primer aprendizaje en el arte, ¿sí? El hecho que nos ponga en ese momento tenía como en 6 lugares del mundo en simultáneo, no significa que uno viva del arte, ¿sí? Lo otro es que si uno tiene una posición, digamos, problemática frente a la moral, va a ser garantía de ataque constante, ¿sí? Eso sí es un aprendizaje y uno lo asume, o sea, como que mi trabajo siempre ha sido como ir en contra de los buenos y como que digamos que nunca he sido como condescendiente con eso. Y lo otro también es, el otro aprendizaje del arte también es que las tendencias cambian, y es una cosa que yo no me he dado cuenta, sino me di cuenta hasta hace unos años. Un poco la corrección política que está actualmente comenzó a darse un poco, digamos que cuando presenté Torcido ya estaba activándose la corrección política de esa como igualdad o esa digamos reivindicación de luchas, ¿sí? Ya con la pandemia, con el estallido social, pues esa vaina se avanzó completamente. Pero digamos que ahí es donde opera la falsa moral, pero ya a nivel extremo, ¿sí? Porque se vende un ideal de inclusión y de lucha y de reivindicación, pero realmente lo que hay es una censura frente a la persona que critica al oportunista que se camufla de trans o al oportunista que se camufla de víctima, ¿sí? Entonces esas personas son intocables. Entonces un poco el ejemplo tópico es el de Israel. O sea, cualquier persona que critique los modelos de guerra de Israel, pues es nazi, ¿sí? Entonces como que de alguna manera ese tópico aplica también para la cultura. O sea, si uno dice, no, yo no estoy de acuerdo con tal feminista, entonces uno es machista y para de contar y a la hoguera. Y resulta que la vida no es así. La vida es muy compleja, hay oportunismo, hay reivindicación, y una cosa que aprendí en estos años es que cualquier lucha de reivindicación es cooptable. O sea, cualquier lucha, por más sincera que sea, es cooptable. Cooptable es que quiere decir, es que puede ser cooptada, puede ser, digamos, anulada desde adentro, ¿sí? Entonces eso lo aprendí, eso como que para mí es un poco lo que estoy trabajando para una exposición que estoy planeando para el año entrante. Entonces como esa crisis del relato se va como deteriorando, se va afianzando, perdón, y todo eso que construíamos nosotros como una reivindicación termina siendo una plataforma para oportunistas y para gente que solo le interesa pues el bien propio, ¿sí? Dejando por fuera toda la lucha real, ¿no? O las personas víctimas reales. Y qué difícil rastrearlo también, porque creo que uno también lo
como que lo ve, como todo está categorizado como lo bueno, lo malo, como que es muy difícil rastrear este oportunismo, me parece. Digamos que en mi época, lo bueno y lo malo eran categorías como un poco maleables y uno podía criticarlas y cuestionarlas. Ahorita yo no puedo cuestionar lo bueno. Lo bueno no se vuelve una cuestión incuestionable y, ¿cómo así? ¿Por qué putas no puedo cuestionar a un oportunista que se viste de trans y que utiliza esa plataforma para beneficio propio? ¿Por qué no se puede criticar? Sabiendo que hay trans que están por debajo, que están jodidos y que ellos son los que realmente están siendo vulnerados, ¿sí? Porque la vulneración existe, ¿sí? El ataque a la comunidad trans, a la comunidad, a las mujeres y todo existe. Pero los que están arriba no son los que realmente están afrontando el problema, ¿sí? Son los que se están beneficiando de las muertes de los otros. Y esas son vainas que se tienen que cuestionar y tarde o temprano pues eso va a comenzar a caerse. Y a caerse en el sentido malo porque lo que está pasando es que el mundo está girando hacia un polo de derecha, que no es el ideal. Entonces la gente confunde la crítica a esos oportunismos con ser de derecha. Sí. Y el caso Milei es un caso pues muy tópico en eso. O sea, aquí Milei comenzó como youtuber criticando el feminismo argentino, que es un feminismo muy fuerte, que es un feminismo, no el feminismo está compuesto por, es un aparataje gigante. Milei comenzó a criticar una parte del feminismo, el feminismo extremo, ¿no? El radical. Y eso lo catapultó. Entonces, no es el ideal tampoco que el hecho de la crítica se vaya hacia la derecha. No, tampoco no tiene que ver con eso. Digamos que yo no estoy tampoco de acuerdo con eso y también eso es muy cuestionable y eso es una cosa que también uno como artista también tiene que comenzar a distanciarse, ¿no? Como yo critico esto, pero también mire que lo que está pasando al lado, sí. Entonces como que pienso que ahí el arte está totalmente cooptado, asustado y subyugado. Que no hay libertad de expresión, no se puede cuestionar eso, no se puede cuestionar las cosas que pasan obvias. Entonces la corrupción se disfraza de Claudia López y entonces ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces ahorita estoy trabajando en eso porque pues a partir de un poco lo que me ha tocado vivir en el arte y como esos cambios de temas que ha sufrido el mundo del arte, pues uno lo obligan a pensar en eso, ¿no? En el contexto. Ya no desde lo urbano, más que todo ahorita me he centrado más como a nivel personal y a nivel mediático, entonces como también es un poco eso, como el espacio público va trascendiendo al espacio en redes, ¿no? Lo público se está transformando en las redes, o sea, ya leemos lo público. Cuando decíamos antes espacio público, nos pensamos en la calle. Este espacio público es las redes sociales. Entonces ya es otra lectura que uno toca como comenzar a leer desde ahí. Y las redes no son públicas, son privadas. Tienen un sesgo, tienen un país, tienen un jefe. ¿Sí? Sí, también una censura, cosas que no se pueden. Palabras. Pero todo está camuflado bajo el bien común, ¿no? Ok, bueno, es súper interesante. Creo que sí es importante como darse a la discusión y que creo que también con esto que hablas sobre las redes, me parece que o sea, es muy diferente a lo que nosotros podemos percibir porque crecimos en eso, ¿no? Como claro, como que desde tu experiencia es ver el tránsito que ha tenido a ese lugar, pero para nosotros es lo usual, lo normal, lo único. No, y el problema es eso, o sea, yo crecí con un mundo del arte o con un medio del arte donde se podía romper. Ahorita tú no puedes romper. Porque romper significa ir en contra de los buenos. Y meterse con los buenos es complicado. Sí, ok. Que los buenos es un aparataje que es el poder. O sea, ahorita lo que pasa es que el poder ya no es el gran estado que antes se imaginaba, ¿no? El poder es el man que te quiere joder y que hace una publicación en Facebook y te gana una TikTok. Sí, o sea, la policía moral. El poder ahorita es la policía moral. Entonces el poder ya no es el empresario ni nada, el poder es o sea, tu amigo te puede joder haciéndote una publicación de cancelación. Entonces es muy complejo eso y también es chévere pensarlo porque pues, realmente son digamos, operaciones que están afectando los contenidos que maneja el arte.
Ahorita el arte yo pienso que está en un muy mal momento, muy mal. Muy mal porque la gente está totalmente asustada, totalmente como constreñida, no puede hablar, no puede expresarse, no puede decir esto está mal. O yo no sé si lo perciban, que es mi pregunta también, ¿no? Así ustedes perciben que esto es normal, como que todo tenga que ser así, como no sé, o sea, realmente en mi tiempo uno rompía y uno estaba en desacuerdo y uno o montaba su espacio aparte y hacía sus cosas. Ahorita es complicado, ¿no? Entonces no sé si es mi lectura o si es que las nuevas generaciones de artistas como que se sienten bien y sienten que eso está bien y que no es necesario romper sino seguir a incrementar. Entonces es como complejo eso. Sí, no sé, como que lo que pienso es que estamos de pronto también en una posición muy cómoda. Y más teniendo en cuenta que yo creo que sí es un poco como desde el miedo, por lo mismo que hemos visto la cancelación y hemos cancelado. Entonces creo que es comodidad, sí, supongo que es eso. Yo recalco mucho esto de la experiencia porque creo que me gusta mucho ese pensamiento como del arte, que pase por uno y luego decidir hacia dónde sacarlo. ¿Sí? Registros, etcétera, dibujo, pintura, lo que sea, pero tener las experiencias en vivir, o sea, vivir, porque finalmente termina el arte convirtiéndose o la excusa para vivir esas cosas y a mí eso me parece muy valioso. Entonces, quería preguntarte si tenías alguna anécdota de estas experiencias que quisieras compartirnos, algo que... No, anécdotas han pasado muchas, por ejemplo, cuando hice clases de cuchillo, me pasó algo, que clases de cuchillo lo hice en la universidad, sí, estaba como ya en los últimos semestres de universidad y todo, y digamos que clases de cuchillo se hizo como un video así despreocupado, yo nunca pensé que eso iba a ser una obra de arte ni nada, pero hice el registro porque pues me interesaba el registro, y tuve una exposición una vez que un amigo me invitó, y esa exposición era con artistas internacionales. Chévere porque pues estoy comenzando y tener y tener como artistas al lado de toda esa vaina. Entonces hubo una exposición y a Jimmy, que era mi amigo así, el parcero acá del Atadeo, Jimmy le dijeron que yo había vendido la pieza o el video por 5 millones de pesos de la época. Eso es como un platal ahorita gigante. Ay, de hecho tenemos una pregunta al respecto. Y el tipo se envenenó. Y el tipo le dijeron, marica, Edwin, o sea, un envidioso. O sea, por eso digo que el medio del arte es una gonorrea. Y le dijeron que yo había vendido la pieza y yo realmente le decía a Jimmy, marica, no, o sea, no, ni por el puta si... Y usted sabe que yo esa vaina no se vende, o sea, yo no le tenía fe a esa vaina porque era un registro totalmente fuera de lo que en ese tiempo era comprendido como arte, era muy raro. Y ahí Jimmy se comenzó a envenenar, duramos un tiempo ahí como que me van cobrando, entonces yo le decía, no, marica, se lo juro, weón, que no, que no, que no. Y eso como que nos dañó la relación, ¿sí? Ya después con el tiempo ya pues otra vez volvimos a hablarnos y todo, pero ya no era lo mismo. ¿Sí? Entonces, una vez con Jimmy pues estábamos ahí como tomando y todo. Y yo le tenía mucha confianza a Jimmy porque nos tomábamos y yo llevaba la cámara y el man grababa y toda esa vaina y pues y después ahí quedamos los dos ahí bien normal. Y esa vez yo llevé, pues tenía una cámara y el computador y lo llevamos para allá, para un motel allá como en las enjauladas, en la novena. Estamos tomando allá. Y cuando me levanté, no tenía ni el computador ni la cámara y Jimmy no estaba. Yo le pregunté a la novia de Jimmy, venga, Jimmy, ¿dónde está? No, que no aparece. Y cuando llegó Jimmy, llegó chuzado, llegó apuñalado. Okay. Y marica, ¿qué pasó, weón? No, me apuñalaron. ¿Y qué pasó? ¿Y el computador y la cámara, weón, se lo robaron? ¿Qué, bueno? No, eso está dando mi papá. Todo bien. Y puse a revisar, bueno, ¿qué pasó, marica? Y ahí fue donde se grabó un video ahí también esa vez. Y resulta que la verdad fue que estábamos tomando, Jimmy se llevó una cámara y el computador, los vendió en una casa de empeño por la madrugada, no sé de esa hora, se cogió la plata, se compró una ropa, los otros ñeros lo vieron bloqueado y lo fueron a robar y casi lo matan.
Entonces cuando llegó pues el man estaba todo apuñalado, entonces afortunadamente no le hicieron nada, pues yo le compré unos antibióticos y todo y el man se mejoró increíblemente. Pero realmente dije, ya cuando supe de la semana que Jimmy me había robado, pues dije, marica, páguese ahí, weón, y ya quedamos a paces. Y sí, ahí quedamos y ya. Pero sí, o sea, como que son anécdotas que se van atravesando y a uno, siempre hay alguien que le hace el mal a uno y que le intenta dañar las cosas, entonces como que siempre he intentado que el arte y mi trabajo estén un poco como desligados, por esa misma razón, o sea, eh, cuando yo hago trabajo de campo, yo digo, soy artista y toda esa vaina, pero de ahí no más, ¿sí? Y tampoco me interesa que sepan que uno vive en tal lado, o sea, como muy anónimo. ¿Mm? Porque pues también hay gente que pues quiere plata y quiere extorsionarlo y joderlo, entonces como que siempre he aprendido como a tener distancia con eso y cuando voy yo, voy Sánchez y se queda allá y si lo roban pues no pasa nada, ¿sí? Pero sí he aprendido como un poco a aprender de los chascos que han pasado y de eso, porque pues cuando uno se mete pues con ladrones y todo, pues sí, hay veces que le va bien, hay veces que le va mal, pero la cuestión es asumirlo. Claro. Pero digamos que son más sinceros, los criminales son más sinceros que los buenos. A la gente que en el mundo del arte una doble moral y un doble rasero tremendo, o sea, hay gente que se cree así súper Intocable. no, que luchan por las buenas causas, que son moralistas y todo, y realmente son las personas más jodidas que apenas ven la oportunidad, le clavan la puñalada a uno por detrás, sin no hacerles nada. Entonces, confío más en los malos que en los buenos. Para seguir hablando de Jimmy, que es este hombre que aparece en el video de clases de cuchillo, quise más preguntarte cómo fue el proceso para generar esta cercanía y confianza con el joven y cuál es su opinión ante el uso de la imagen y la identidad de aquellas personas que extraes por medio de tus propuestas audiovisuales. Digamos que el caso de Jimmy, como les decía, en ese momento, haga cuenta que usted está en una universidad y usted sale y está el man que pide plata en la SAP, ¿sí? Sí. Usted sea amigo del man, ¿sí? Entonces como que así comenzó la historia con Jimmy, o sea, fue una cosa que no, sin ningún tipo de interés ni nada, sino simplemente pues así. Y después fue que se me dio la idea de, bueno, Jimmy era muy conocido por manejar el cuchillo, el man protegía, digamos que la tarea era de él. Y uno se ponía a pensar, venga, tanto indigente que hay marica y acá solo lo maneja Jimmy, entonces uno le pregunta a Jimmy, no, es que yo lo saco acá a punta de... Y sí, y el tipo era muy hábil con el cuchillo y tenía una cuestión de que él controlaba su espacio a punta de cuchillo. No era atracador, pero el man sí era, pues defendía su espacio porque pues en Altadeo todo el mundo le daba plata, entonces era una minita de oro para los indigentes y Jimmy ahí la defendía. Y realmente el video salió fue por ese conocimiento que me decían que Jimmy era muy duro con el cuchillo y decía, pues chévere como que Jimmy me enseñé a manejar cuchillo, yo le enseño a manejar la cámara. Entonces de ahí salieron 2 trabajos, de ahí salió clases de cuchillo y después fin de semana con Jimmy, que fue como la otra parte donde a Jimmy pues, le enseñaba cómo manejar la cámara. Entonces se dio como esa reciprocidad. Y como al principio fue como todo muy inestable, o sea, como muy desinteresado. A Jimmy siempre los estudiantes lo entrevistaban porque era como la persona en la calle y como la persona que le daba a los estudiantes la información de la calle. Entonces lo entrevistaban las comunicadoras, los artistas. Digamos que el tipo estaba muy dado como a colaborar con los estudiantes. Y ahí fue que salió Clases de Cuchillo. Pero una relación de años, o sea, con Jimmy duramos muchos años y todo, y la última vez fue que lo mataron. Que el Jimmy lo mataron hace mucho tiempo. El tipo estaba extorsionando como a un comerciante por allá de la 13, y el tipo lo mandó a quebrar, fue lo que me dijo la novia. Sí, entonces sí, esa muerte sí fue hace bastante tiempo. Y puntualmente sobre el uso de la imagen, ¿cuál es tu posición? Yo tengo nuevas modalidades, o sea,
hay varios registros. Hay registros que son como ocultos, que es donde el uso de la imagen, pues ahí no hay filtro, digamos que es lo que está pasando en algunos contextos. Entonces yo lo que hago es que pongo la cámara a grabar y grabo donde yo estoy. Digamos que ahí no se le pide permiso a nadie. ¿Sí? Entonces digamos que esos son, digamos, registros sin autorización, ¿sí? Digamos que hay privilegio, el arte, pues el arte no, sino el modo de la historia, del contexto, antes de la autocensura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el caso del Santa Fe sí hago registro oculto porque me interesa mapear el sitio, el ambiente, ¿sí? Que haya un registro sobre eso. Y la manera de hacerlo es cámara oculta, no hay otra manera de hacerlo, ¿sí? O sea, uno pedir permiso nunca va a pasar eso. Lo otro también, por ejemplo, en el caso de Jimmy, es que se logró un acuerdo para que, pues, para que se pudiera grabar así normalmente, ya a través de la confianza, teníamos muchos años de confianza. Entonces como que se fue dando esa oportunidad de grabar directamente. Otro modo que también he utilizado es el de, por ejemplo, en el caso de los héroes en Colombia, sí existen el del soldado. Se grabó fue con la cuestión de que se le dijo al soldado, bueno, quiero hacer un video porno, necesito actores y quiero que usted sea parte sea parte de las personas que voy a grabar. Entonces el tipo accedió, obviamente por plata, ¿sí? No fue una cosa que somos amigos y Sí, de verdad. Entonces de ahí salió otro tipo de cuestión, que todo se hizo en un día y digamos que no había la confianza directa como si yo la tuviera con Jim. Entonces sí hay varias maneras de acercarse a las personas, o sea, desde lo a nivel oculto, a nivel directo, pero ya siendo claro, mira, esto es así, acepta, no acepta, o ya a nivel de confianza, ya que pues realmente la cámara pues es una cosa que no es intrascendente, porque ya a nivel de confianza es amplio, entonces digamos que la cámara pasa a un segundo plano, ¿no? Entonces sí hay esos modos de hacer, pero lo importante es cuando la cámara es directa, es ser claro, o sea, es esto, es para esto y ya. Entonces eso me ha servido, como ser muy claro en lo que, muy transparente en lo que quiero hacer. Y en ese caso, ¿de qué forma crees que tu obra impacta al público o qué percepción tienes sobre la opinión de los espectadores? Sí, siempre que hay como la necesidad de grabar a alguien es para contar el contexto de esa persona, ¿sí? En el caso del soldado pienso que sí era muy clave porque pues digamos que esa figura del soldado es muy compleja en el contexto, ¿sí? Digamos acá los soldados son desechables, ¿sí? Entonces es carne, o sea, no es mercancía, ¿sí? Entonces digamos que los soldados que sufren pérdida de miembros y todo, pues terminan desechados por la misma institución y terminan viviendo una limosna que da el Estado. Entonces muchos terminan en las drogas o en el alcohol o abandonados por ahí tirados. Entonces como que sí era importante, como quiero mostrar al soldado porque es ese soldado que el Estado vende como si fuera un héroe, ¿sí? Y fue muy interesante porque en la entrevista el tipo habla en tiempo actual. Entonces me dice, es que a mí me gusta ir al combate, me gusta ir a enfrentar a la guerrilla, me gusta echar bala. Y uno decía, marica, no lo puedo hacer. O sea, ya no, o sea, tu condición ya... Pero él hablaba siempre en tiempo real. Entonces ese registro quedó y para mí fue como un choque muy fuerte porque, pues, marica, o sea, realmente él está ya en esa idea del héroe, que es lo que le vendieron. Sí. Y realmente su realidad es una realidad que totalmente es incapaz de hacer lo que el tipo quiere hacer. ¿Sí? Entonces ese choque es muy fuerte y ese choque pienso que sí había que darle como una identidad, ¿sí? Porque ese choque es el que nos venden como si fuera el héroe, y pienso que no, ahí toca comenzar a problematizar esa noción de héroe que nos venden, ¿sí? O sea, todo depende, o sea, uno cuando se enfrenta a otra persona, uno comienza a problematizarse en todo sentido. Y me problematizo más ahorita, siendo ya un artista de trayectoria que antes. Antes era más vale huevo, más frentero porque pues no tenía el reconocimiento, no tenía como la trayectoria que tengo ahorita. Cuando uno va teniendo más trayectoria, uno tiene más responsabilidades encima
Entonces, por ejemplo, muchas de las obras que hice en un momento ya no las puedo hacer ni las quiero hacer porque no me corresponde, ¿sí? Porque digamos que uno ya está en otro estado de la vida, entonces no puedo ponerme a hacer, por ejemplo, ejercicio de oración otra vez. O sea, ¿con qué sentido lo haría? ¿Sí? Lo hice en el sentido de que quería romper, quería abrir campo, toda esa vaina, quería problematizar una cosa a partir de una agresión, pero ya si ahorita me preguntan hacerlo de nuevo, no lo haría, no tendría sentido porque pues uno ya es otra persona. ¿Sí? Entonces como que esas cosas uno se va problematizando y va complejizando el modo de hacer. ¿Sí? Y no es que uno le tenga miedo a las cosas, sino que sencillamente uno se dando cuenta que el papel que tiene ahorita es diferente. Uno ya no es un estudiante, uno ya pues es una persona que tiene una conciencia muy diferente a la que tendría un artista que está iniciando. Bueno, ya que hemos hablado sobre toda tu obra, que es como súper difícil e incómoda, y como que de alguna manera no puede ser como para todo el mundo, o no es fácil de consumir, pero ¿qué le dirías a una persona que no conoce tu obra, que es la primera vez que se acerca a esta, y de qué forma la podría consumir sin ser tan prejuiciosa con ella? Eh, la corrección política, digamos que traza una división entre buenos y malos. Entonces yo le diría a la persona, esta obra hay un malo. Entonces por eso mi perfil en Instagram es torcido. Me identifico mucho un poco cuando una especie de cancelación que me hicieron un programa paralelo como un poco para problematizar la cuestión de si un malhechor podría ser artista. Entonces yo me identifico, no, malhechor, pienso que es como véalo de un malhechor, o sea, es un malhechor. Si usted quiere escuchar un malhechor, pues acá está. O sea, no quiero partir de ningún otro espacio, sino que partir del prejuicio, o sea, lo que te decía. Si uno pone prejuicio primero, lo que la persona accede ya es a otra cosa. Ya sabe a qué se va a encontrar. Entonces no va a comenzar a problematizar, no es que usted es malo, usted está en el lado, o usted está haciendo por miseria, ¿no? Hago por miseria, entonces desde ahí en adelante, ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces yo me pondría más desde ahí, desde el lado malo, desde el lado incorrecto. Ok, ya vamos casi que a finalizar. Entonces queríamos hablar de Torcido. Nosotros no tuvimos la oportunidad de verlo, pero nos acercamos a partir de los registros y un poco lo que hemos hablado. ¿Qué hay después del premio Luis Caballero? ¿Qué para el futuro? ¿Cuál es ese paso a seguir? ¿Qué son esas cosas de pronto lo que estás trabajando en este momento? Entonces digamos que en Torcido hubo una cosa que se cerró, o más bien como que coincidió con el cierre de un ciclo. Torcido, lo que les comentaba, coincidió con la pandemia. Justamente Torcido era una especie como de revisión de archivo del barrio Santa Fe, ¿sí? Y pasó una cosa sincrónica, y es que el barrio Santa Fe explotó también en pandemia, o sea, la crisis que tenía, que estaba como latente, se disparó, y ahí yo pienso que en la pandemia fue donde hubo el cambio drástico que cambió como la superficie humana del Santa Fe. Y ahí todos mis amigos que están en el Santa Fe se fueron, y digamos que también eso fue como un corte, ¿sí? Entonces digamos que desde ahí fue como una especie como de cierre de un ciclo, pero no un cierre que yo hubiera propuesto, sino que un cierre que se fue dando circunstancialmente. El hecho de que sea cierre no significa que uno pueda ir allá otra vez y comenzar a documentar lo que está pasando. O sea, las cosas yo no las veo como si fueran inicio, cierre y ya, sino que simplemente hay una especie como de paréntesis, una latencia, y después uno puede volver a retomar. Entonces muchos trabajos de los que tengo pues tienen esa cuestión de que nunca terminan, sino que se van ampliando con el tiempo, ¿sí? Y lo otro también es que también con el premio también hubo una especie como de persecución también un poco mediática y también hacia mi contenido en forma de cancelación, y digamos que comenzaron como a atacar cosas que yo había hecho. Entonces, por ejemplo, que un hombre no puede hablar de la prostitución, o que, por ejemplo, esto, bajo el matiz de la cancelación, comienzan a uno a sacarlo de ciertos escenarios culturales, o Sí, desde la de la institución. institución también.
se comienza o sea, la persona de Edwin Sánchez comienza a ser un problema para la institución porque yo ya ganó el premio y con el premio no tiene un derecho a una exposición posterior. Entonces fue una papa caliente para el IDARTES. Entonces a partir de la cancelación hice Gris, que fue sobre eso, sobre la cancelación y sobre un poco lo que está pasando a nivel de corrección política. Hice un manual de la cancelación que una funcionaria de IDARTES me lo intentó cancelar, como me lo intentó, me dijo eso no puede ir allá, y en la exposición dije, ¿por qué no? Entonces dije, si estás miedosa por lo que puede pasar, pues yo tengo abogados, y si te pasa algo, pues me los pasas a mí. Pues con abogados uno soluciona las cosas ahora. Yo antes yo nunca fui partidario de que la parte legal, o sea, la parte jurídica, abogados, tuvieran que meterse con arte. Pero en este momento es necesario. Sí, es necesario. Entonces en este momento, en mi época, todo se solucionaba a punta de crítica o de obra o de contestar con obra. Pero todos los problemas, muy poquitos, o sea, muy reducidos iban a abogados. Pero ahorita sí, hermano, para uno proteger su contenido toca estar a punta de abogado. Y todo está relacionado a esto que decías sobre lo que no se puede hablar, ¿no? Como que todo ahora también tiene una repercusión legal, como que uno puede llegar a tener problemas directos por esas cosas que terminan siendo de alguna forma también censura. No, Y eso es difícil. Y fíjate que, por un lado, lo que estábamos hablando ahorita, el espacio público ya no se percibe como la calle, se percibe eso como las redes sociales. Las redes sociales en realidad son panópticos de vigilancia. O sea, uno publica una cosa en Instagram o en Facebook y es un panóptico donde uno lo vigilan qué está diciendo, ¿sí? Entonces esos panópticos son panópticos de control, o sea, realmente no son espacios públicos, ¿sí? Entonces, digamos que también es un nuevo modelo de realidad al que estamos entrando y pienso que mi trabajo ahorita tiene que ver, pues está intentando que ver con eso porque me tocó una cancelación, entonces digamos que me puse a estudiar la cancelación y me puse a estudiar, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se generaba una parte mediática y una parte subterránea para intentar joderlo a uno? ¿Sí? Entonces todo eso me comenzó como a mover la cabeza y de ahí salió Gris y de ahí está saliendo también un poco la próxima exposición que tiene que ver ya como a nivel político y va ya a nivel como de narrativas que se establecen, ¿no? Porque realmente lo que está pasando es que hay una guerra moral por establecer narrativas, o sea, por imponer una moral, ¿sí? Un deber ser. Sí, como una única Moral, o sea, y eso es un poco lo que el arte no puede hacer en ese juego. El arte lo que tiene que hacer es, por el contrario, darle un matiz a la realidad, porque la realidad no somos buenos ni malos, o sea, la realidad somos un conglomerado, donde una persona puede ser asesina, pero también puede ser persona y puede cambiar o puede restaurarse, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los guerrilleros, o sea, en el caso de la guerrilla, se hace en época santo se hace el proceso de paz y todo, y en el tiempo intentaron humanizar a los guerrilleros. Entonces, ¿cómo se humaniza un guerrillero? Pues diciendo, no, es que ya no tiran balas, sino tienen novias, o sea, entre ellos se quieren. Entonces era la historia de amor entre un guerrillero y una guerrillera. Y yo le decía, ¿no eran humanos antes? Obvio que pasa eso. Pero ahorita es lo contrario, es la deshumanización total. Entonces, corresponde mucho a las narrativas de cómo la gente percibe a los diferentes actores del conflicto, ¿sí? Y la cuestión del arte es ir en contra de esas narrativas, matizarlas, ¿sí? Entonces, lo que hace uno es ir en contra de establecer bueno y malo, no. Acá hay una infinidad y tenemos que comprender que la persona que fue criminal puede resarcir y puede cambiar y puede retornar al orden civil, ¿sí? Hay una restauración en eso, ¿sí? Entonces, digamos que esa es como un poco la tarea que uno hace, como matizar todo. Sí, pues desde esa perspectiva pienso también que me parece interesante pensar que el arte es el espacio para hacerlo. O sea, que es como que uno puede tener el permiso, la excusa para no tener esos juicios morales que tenemos en el día a día, con nuestras acciones, con todo lo demás, pero que ojalá que en el arte esto no
Porque si es de esa forma y ya como lo mencionas, o sea, termina siendo un problema. O sea, si ni siquiera en el arte lo podemos conversar, hablar de esta forma, mostrar, entonces en ningún lugar. Y el arte nunca puede ser un espacio de cancelación de contenido, anulación, nunca. Por más equivocado que esté la persona, por más, digamos, errática, nunca puede haber nunca puede ser un espacio de cancelación, porque el espacio de cancelación lo hace el poder. ¿Sí? El poder es el que cancela, el poder es el que anula, el poder es el que oculta. ¿Sí? Y si uno va en contra del poder, pues uno tiene que dar la apertura a ese matiz. Entonces, como que gran parte de lo que está pasando ahorita es como que uno se va dando cuenta, venga, si yo, ¿por qué entrevistar a los malos y no entrevistar a los buenos? O sea, porque los buenos los entrevistan todo el tiempo, los buenos tienen esa visibilidad, pero ¿qué pasa con el malo? O sea, el malo también tiene una cuestión de, no sé, como tipo Pirri, porque Pirri tiene, por ejemplo, ese prejuicio moral. Cuando él entrevista a un malandro, el tipo le entrevista, yo soy bueno y usted es malo. Pero uno no puede hacer eso, porque entonces no se logra una comunicación uno a uno. Entonces es importante también no solamente darle la voz, sino también tener una posición lo más neutra posible frente a esa voz que uno está contactando. Okay, Bueno, ya para terminar, quisiéramos que nos hablaras un poco acerca del proceso de Gris, que esa fue la obra que se presentó en el marco del 10º Premio Los Caballeros, y sí, cómo fue materializar y denunciar como esta problemática de cancelación que es como tan frecuente como este mundo de la opinión pública y como qué afecciones trae para los artistas que manejan este tipo de problemáticas. Digamos que cuando me hicieron el abordaje de cancelación estaba caliente el tema de Ciro Guerra, ¿sí? Entonces, digamos que las personas que me querían hacer la cancelación pues pensaron seguramente, pues como tumbaron a Ciro Guerra, podemos tumbar el premio Luis Caballero. Entonces comenzaron a hacer una especie como de aparataje subterráneo entre chismes y calumnias, pero también contactaron a funcionarios del Ministerio de Cultura y desde ahí operaron pues para intentar como joder el premio, joder a Ley de Artes, joder a las personas que estaban protegiendo el premio también. Entonces como que se generó una guerra entre el Ministerio y Ley de Artes toda extraña que pues no tengo nada que ver ahí. Pero utilizaron mi caso para como darse chuzo entre ellos, ¿sí? Yo me iba dando cuenta de eso después, como decía, pero a mí ¿por qué me atacan a esta persona que nunca ha hecho nada a nadie, entonces como que ¿por qué pasa eso? ¿No? Hay intereses de por medio y lo que les decía ahorita, o sea, cuando uno tiene un premio o una visibilidad institucional, allá comienzan a atravesarse intereses y todo, y guerras y toda esa vaina, y uno ya termina como ensanduchado en todo ese conflicto, ¿sí? Entonces, un poco como, bueno, me tocó contratar abogado porque pues ya el tema iba a que me querían quitar el premio, y eso, pero ¿cómo me va a quitar el premio si por ningún lado dice que así uno está en la cárcel o así uno tenga, no sé, tal cosa, el premio se da y se da? Sí, ¿sí? claro. Pero lo que ellos querían era como hacer una especie como de acción ejemplarizante y recolectar firmas y hacer de pronto alguna jugada para quitar el premio. Lo intentaron hacer y nos dimos cuenta de eso. Y realmente era como, no, como la única manera acá es con abogado y sobre todo no caer en una respuesta directa o mediática, sino simplemente en acciones legales sin necesidad de exponerlas al público. Entonces lo que hicimos fue como acciones legales pues, para proteger el contenido y para proteger también, para un poco desmentir lo que estaban diciendo. Entonces era como coger uno por uno, bueno, usted qué sabe, por qué está diciendo esto, no, yo no sé, me dijeron, bueno, entonces, ¿por qué lo repite? ¿Sí? O me tocó comenzar también a decir, bueno, llámeme, o sea, usted es amigo porque está diciendo esto, confrontar a las personas directamente. Y fue una labor como hard y todo, pero poco a poco la cosa se fue cayendo porque realmente no había nada, ¿sí? Y estaban vendiendo una cosa que no existía, o sea, estaban vendiendo una denuncia que realmente no existía. Pero sí tocó acciones legales y un poco proteger esa cuestión porque también está en juego el trabajo de uno y la vida. Claro. Y el nombre. Un nombre que ha vuelto, pues siempre ha estado mal.
Pero ahorita sí está, sí eso, sí, con todo ese medio que está en el medio, sí afecta eso, ¿sí? Y, y Gris fue como, pasó esto conmigo, quiero entender qué pasa con la cancelación, entonces fue como el aprendizaje. Entonces me puse a estudiar casos de cancelaciones de Ciro Guerra, de Carolina Sanín, ¿sí? El de otros actores, otros periodistas y todo que han sufrido ese tipo de cancelación como a partir de lo sexual, Sí. que es muy ambiguo también, o también muy directo, no sé. Entonces como que también me interesó eso. Bueno, son mujeres, hay un patrón acá, pero no son todas las personas, porque este paramilitar que viola menores no le pasa nada, o sea, porque Volcánicas no le dice nada a esta persona y si la coge contra Ciro Guerra, ¿sí? Que hay detrás, porque de Volcánicas, de quién financia Volcánicas, Volcánica qué línea política tiene, todo ese tipo de cosas me comenzó a preguntar y uno va encontrando detallitos, huecos y toda esa vaina y Gris fue como una suma de la investigación que estaba haciendo, ¿sí? Digamos que fue duro porque fue enfrentarse a un tema nuevo. Yo en Torcido ya tenía un archivo completo, pero en Gris fue construir el archivo en un año y pico. Entonces fue una labor que fue pues, de bastante trabajo. Entonces fue como más entrevistar no tanto, sino como más leer, revisar, buscar qué dijo este cancelado, qué está pasando con esta persona, qué está pasando con este caso. También hice un manual y ese manual está partido en dos, irónicamente como cancelar bien, ¿sí? para que aprendan a cancelar. Y lo otro, casos de cancelación a través de la historia. Entonces como que quería dar ese tipo de paralelo porque el tema de la cancelación no es nuevo. Se ha cancelado antes pero con otra moral, digamos, o con otra moral no, sino con otros mecanismos, ¿sí? Pero siempre hay una unidad moral, o sea, la cuestión de imponer, que la moral siempre es imponer mi moral sobre la tuya, entonces realmente ese es el juego que está pasando con la cancelación. O sea, yo me considero dueño de la verdad y impongo mi moral frente a la tuya porque yo tengo la verdad, tú no. Entonces la cancelación básicamente es eso. Entonces ese es el juego de poder que opera la cancelación, pero se vende como reivindicación, se vende como la víctima, y gran parte de lo que está pasando ahorita es que tenemos que saber que el espacio de la víctima es un espacio real, pero también es un espacio cooptable, o sea, es un espacio que puede ser usurpado. Y desde ahí pues tenemos la posibilidad o el deber de criticar a la víctima que está cooptando o está usurpando ese espacio. Entonces de ahí salió Gris, se hizo el manual y pues de ahí se ha convertido como el tema de investigación y como de trabajo ahorita. Entonces eso es un poco lo que estoy trabajando en este momento. Okay. Me pareció muy interesante la conversación. Me dejas muchas preguntas al ser una artista en formación. De hecho, pues a mí me interesa mucho la realización audiovisual. Llegué a tu trabajo por medio del premio Luis Caballero, estaba revisando las ediciones anteriores y sus ganadores y encuentro tu trabajo como un referente para entender el video como una práctica artística. Además, nuestra facultad, la Universidad Distrital, está ubicada en San Victorino, muy cerca al barrio Santa Fe. En mi caso, cruzo la 19 todos los días en mi recorrido y esta zona siempre había sido un interrogante. Así que tu trabajo me dio la oportunidad de ver este barrio desde otras perspectivas y te lo agradezco. Sí, yo te conocí por el trabajo de los héroes en Colombia, si existen. Entonces me interesó, pues primero es reimpactante, ¿no? Primero es como choqueante, pero sí como que me interesaba la forma como en la que mostrabas como su trabajo, también la forma en la que fue montado, ¿no? Que fue en la... De eso hay varios montajes, hay montajes autocensurados y montajes explícitos. Uno que se veía como por una mirilla. Sí. Entonces me parecía ¿De la como Alianza Francesa? de la Alianza Francesa, Sí. sí. Entonces me parecía interesante como la forma en la que era mostrado. Eso es una manera de autocensura. Bueno, sí, un poco también. Porque ahí se generó, pues pasó esa obra. Entonces uno decía, presentarla en un video así, pues era una boleta para boletear a la persona. Entonces lo que se hizo un poco fue a generar el agujero para que la persona que estuviera interesada viera, Sí. sin ningún tipo de filtro ni nada, sino que pues el filtro era la misma privacidad de la persona, ¿no? Pero es una manera yo pienso que la censura se puede manejar. O sea, hay censura, pero la censura también puede ser una solución plástica. Entonces en ese caso fue una solución plástica.
Mm. Bueno, no, muy chévere, esperamos. Ojalá termine súper lindo editado. No, bien, Ya, gracias. muchas gracias. Sí, Muchas muchas gracias, gracias, sí. no, a ti Bueno. por el espacio.